Mañana se llevará a cabo la segunda vuelta presidencial en el Perú. Recuerden que en la primera vuelta ganó Keiko Fujimori, la hija del expresidente, dictador. Decíamos la vez pasada, discutíamos cuánto de dictador tenía Alberto Fujimori, quien está preso en estos momentos. Mañana efectivamente se presenta Keiko frente a Pedro Kuczynski, un exministro de Economía. En términos de programas económicos, mencionábamos los otros días, no hay grandes diferencias, sí en términos políticos. Las diferencias entre Keiko y Kuczynski en términos de números se fueron estrechando. Es decir, mientras en la primera vuelta Keiko ganó y de manera, digamos, indiscutible, los números están siendo como cada vez más generosos con Kuczynski, lo que no quiere decir que vaya a ganar mañana, ¿verdad? ¿Cómo se ve? Porque en el 2011 pasó algo similar y sobre el final repuntó Ollanta Humala. En un balotaje normalmente no hay grandes diferencias, es decir, la diferencia puede ser de 2 puntos, 3 puntos. Hoy estamos hablando de 5 porcentuales, pero también de un gran número de indecisos, que son los mismos indecisos que se manifestaron de ese modo en la primera vuelta. Hubo un segundo debate, hubo 2 debates. En el segundo debate se habló de temas que son, en cierto modo, no tocados por la clase política. Lavado de dinero, por ejemplo, narcotráfico, por ejemplo, temas que realmente son acuciantes en Perú. Y en ese segundo debate quedó claro que ninguno de los dos tiene un programa específico para estas materias. El programa económico es muy parecido y aquí se están jugando los rasgos personales de cada uno. Kuczynski es el gringo, lo llaman así por haber actuado en organismos internacionales, por haber sido ministro cuando Keiko Fujimori tenía apenas 4 años. Esta es una realidad, la diferencia de edad, 70 y tantos contra 41 años. Y el recuerdo por supuesto de Alberto Fujimori. ¿Quiénes son en las encuestas los que votarían por Keiko? Los que están pasándola peor en Perú, es decir, aquellos que tienen menos instrucción y tienen menos ingresos. Esa es una realidad. ¿Por qué? Porque hay una suerte de nostalgia del gobierno de Fujimori, aunque parezca mentira, nostalgia en lo económico, desde luego, o la promesa de mejorar. Después de todo, el programa económico de Fujimori fue el que después interpretaron todos los presidentes hasta hoy Ollanta Humala. Si les parece, perdón, sí. Raúl, si les parece vemos unos números, tenemos unas placas y podemos ver efectivamente cuando hablamos de que las diferencias son estrechas, podemos ver de qué se trata. Fuerza Popular, Keiko Fujimori por Fuerza Popular, hasta ahora tiene el 53,1% de intención de voto. Pedro Kuczynski, Peruanos por el Cambio, el 46,9%. Tenemos más encuestas. Las encuestas, sí, la encuesta da 50,3% para Keiko Fujimori, así se va estrechando Pedro Kuczynski, 49,7%, la consultora GFK. Perdón, algo interesante para decir es que también parece muy similar a lo que ocurrió en el 2011, quienes están dando su apoyo a la candidatura de Kuczynski son, por ejemplo, el expresidente Alejandro Toledo y, por ejemplo, Verónica Mendoza, la representante de la izquierda, que hizo un muy buen papel en lo que fue la primera vuelta. Es ahí en donde se empieza a estrechar esa diferencia porque, claro, es todos contra Keiko. Sí, pero el voto anti-fujimorista, como le dicen. Y fíjate que ahí también el gran interrogante que se va seguramente a responder mañana cuando se vote es cómo va a responder un sector que hasta ahora se le adjudicaba el voto en blanco, es decir, no participar en la elección, si es que este apoyo de los terceros realmente empuja ese voto hacia Kuczynski. Veíamos en las encuestas, la última, la de GFK, que da una diferencia de apenas unas décimas, fíjate vos, son 6 décimas de diferencia. Sí. Esta misma consultora hace una semana le daba una diferencia de 4,5 puntos a favor de Keiko Fujimori, con lo cual está hablando de ese estrechamiento del que mencionaba Cindy, que indudablemente tiene que ver con eso, con un electorado que no pertenecía a ninguno de los dos candidatos, un electorado independiente, un electorado joven. Sí. Se está hablando mucho del voto joven, qué puede pasar con ese voto joven, porque hubo esta semana manifestaciones en contra de Keiko, con mucha participación de una juventud que se suponía, o por lo menos no estaba tomada en cuenta como que estaba participando en la política. A mí me gustaría señalar, además de lo que tiene que ver con la cuestión económica, esa especie de pensamiento mágico que acompañó en su momento a Alberto Fujimori o a la población con Alberto Fujimori, algo que tiene que ver con la mano dura, y que así como Fujimori terminó, entre comillas, con el terrorismo, terminó con el terrorismo, el tema de las metodologías con las que terminó, pero es cierto, terminó con el terrorismo en el Perú,
muchos estarían esperando que su hija, Keiko Fujimori, haga lo mismo con la delincuencia, con el delito, que es una de las mayores preocupaciones en el Perú. Está por encima de las cuestiones económicas como preocupación. De manera que es economía y seguridad. Y eso te habla del regionalismo en Perú. ¿Dónde votan más a Keiko Fujimori? En el norte. ¿Y qué es el norte? Es la cuna de Sendero Luminoso y del movimiento Tupac Amaru, aquel de la embajada, aquel que llevó a Fujimori a hacer algo así como una suerte de Rambo al rescatar rehenes de la embajada de Japón en Lima. Lo cierto es que esta diferencia está bien marcada por regiones, como les decía, también por clases sociales y también por edades. La gente más joven, curiosamente, se inclina más por Kuczynski que por Keiko Fujimori, porque no vivieron el fujimorismo, porque pretenden o prefieren, digamos, un futuro más cercano a sus ideales, a sus intereses, y porque, en cierto modo también, Fujimori no los representa porque vienen sus padres a decirles lo que ocurrió en aquel momento. El tema también va a ser qué es lo que ocurre con Ollanta Humala. Ollanta Humala seguramente tendrá que recorrer los tribunales una vez que termine su mandato. El 28 de julio se va Ollanta Humala. 28 de julio, y el tema es otro tema por resolver, la minería. Sí, tal cual. Recordemos además que el caso de... no apareció tanto en la campaña, pero Kuczynski, antes de ser ministro de Economía, fue un representante de las principales corporaciones, inclusive ligados a la minería. Sí, claro. Es un alto dirigente empresario, pero esto no aparece tanto en la campaña, pues entre otras cosas, porque ahí es como decías vos, Inde, no hay... es donde no se notan grandes diferencias en la propuesta. Toledo económica. dijo que pensando en Perú y en defensa de la democracia va a votar a Kuczynski, o sea, esa fue la frase. En el caso de Verónica Mendoza claramente tiene que ver con ante el espanto de lo que puede ser el fujimorismo, vota incluso el menos malo. Vota el menos malo. Pero hay una frase que me resultó muy abrumadora, que me desconcertó, que es muy fuerte y que la dijo o la escribió un periodista, César Hildebrand, que dijo: los peruanos estamos al borde de la coprofagia. No sé si usted en casa sabe qué es la coprofagia. La coprofagia es comer caca, así como se lo digo. Eso dijo en relación al voto posible por Keiko Fujimori. Hay que escribir eso, ¿no? Sí, muy fuerte, muy fuerte. Bueno, sabremos mañana cuál es efectivamente el resultado de esta segunda vuelta que estamos esperando en Latinoamérica en general. Es un resultado que se está observando con muchísima atención. Pero seguimos en la edición internacional del noticiero de la televisión pública. Cuando volvamos... Giro a la derecha en Israel. Netanyahu acordó una alianza con el partido ultranacionalista Israel Beitenú. La llegada de Avigdor Lieberman al Ministerio de Defensa desató una ola de críticas y renuncias en el gabinete. Y también al regreso cerca de la definición en las primarias de Estados Unidos. El próximo supermartes tendrá como escenario el decisivo California y otros estados. Donald Trump ya tiene los delegados necesarios para asegurar su nominación como candidato republicano, pero entre los demócratas, la dura interna entre Hillary Clinton y Bernie Sanders aún no está cerrada. Se lo contamos luego de la pausa, ya volvemos. En una posta como esta, en la provincia de Salta, probablemente en Yatasto, se van a encontrar los dos principales comandantes de la revolución, San Martín y Belgrano. Belgrano venía a las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, y San Martín iba con la misión de reemplazarlo y detenerlo, a lo que se niega rotundamente. San Martín conoció a Belgrano a través de sus amigos, que le dicen que este hombre había escrito cosas maravillosas en la época del consulado sobre industria, educación femenina, educación popular, etc. Tiene muchas ganas de conocer a este personaje. Y Belgrano quiere conocer al más grande estratega que ha llegado hace poco de España. Así que este encuentro es muy fuerte, muy intenso. Comienza en Yatasto, se traslada a Tucumán, donde conviven un mes y medio en la Ciudadela, esta primera academia militar científica de la historia argentina. Ahí Belgrano le pasa información militar, las cuestiones de inteligencia, cómo seguir la guerra, y comienza entonces una profunda amistad epistolar. Se van a escribir muchas veces, será el principal correspondiente de Belgrano, San Martín, pero nunca más se volverán a ver.